Buenos días, hermano, Dios te bendiga. Hoy traigo un tema bien bonito para todos. El tema que vamos a hablar hoy es acerca del Urim y Tumim. Vamos a descubrir hoy qué es el Urim y el Tumim y cómo se usaba el Urim y Tumim. En esta mañana, hermano, mediante la palabra de Dios, yo te voy a mostrar qué era el Urim y Tumim claramente y cómo se usaba el Urim y Tumim. ¿Cómo se usaba? Porque la Biblia te dice cómo se usaba y lo vamos a descubrir hoy mediante Dios. Previamente he orado a Dios para que Dios me ayude a desenvolver este tema tan interesante. Aquellas personas que jamás han escuchado del Urim y Tumim se han de preguntar qué es el Urim y Tumim, ¿verdad? Bueno, el Urim y Tumim eran, eran dos piedras de ónice que usaba el sacerdote que usaban los sacerdotes o que usaban los reyes también para descubrir o para consultar a Dios, la Biblia dice como Jehová, para consultar a Dios, al Creador, a su Dios, acerca de algunos temas, por ejemplo, en los temas de la guerra, si iban o no iban, si hacían esto, si hacían aquello, y también algunos otros temas, por ejemplo, en Nehemías, vamos a leer también ahí. Se ocupaba el Urim y Tumim para saber si algunas personas eran o no eran parte de la tribu de Leví. Cuando estaban reconstruyendo el templo, en los días de Nehemías y de Esdras, se ocupaba el Urim y el Tumim, porque querían saber si cierto grupo de personas eran de la tribu de Leví o no eran de la tribu de Leví. Entonces, Dios en Éxodo capítulo 28 le dio instrucciones a Moisés acerca de las vestiduras de Aarón. Mira, vamos a leer Éxodo 28. Hoy traigo una pequeña Biblia para leer. No traigo teléfono para leer la Biblia, pero traigo la Biblia chiquita esta. Una Reina Valera 60. Es la mejor. Mira, vamos a leer Éxodo 28, 4. Vamos a leer cuáles eran las vestiduras sacerdotales. Vale. Vamos a leer cuáles eran las vestiduras sacerdotales que Dios le mandó a Moisés que le hiciera para Aarón. Dice Éxodo 28, el verso 4. Las vestiduras que harán son estas. Eran 6 vestiduras. Eran 6 vestiduras, más se le añadía a una de las vestiduras unas piedras de ónice. Esas piedras de ónice son el Urim y el Tumim. Y ahorita te voy a explicar qué sucede, porque la gente toma este tema como un misterio muy grande. La gente cuando lee acerca del Urim y Tumim, lo toman como si fuera un misterio, porque comienzan a leer a partir del versículo 30. La gente agarra concordancia y la primera vez que aparece Urim y Tumim en la concordancia es en Éxodo 28, el versículo 30. Y a partir de ahí, si comienzas a leer y no lees antes lo que viene, no te das cuenta de que la Biblia habla de 2 piedras de ónice que el sacerdote tenía que poner en las sombreras del efod, de una de las vestiduras que vamos a leer aquí, y después, cuando entraba delante de Jehová, quitaba las piedras del efod y las metía en otra pieza que iba pegada al efod. Hermano, escucha, grábense bien lo que explico, porque es muy importante entender que el efod iba pegado al pectoral, a una pieza que se llama el pectoral. Pero las piedras de ónice iban guardadas en el efod, en las sombreras del efod. Cuando entraba el sacerdote delante de la presencia de Dios, quitaba las piedras y las metía en el pectoral. El pectoral era como una bolsita que traían aquí los sacerdotes con 12 piedras que representaban las 12 tribus. También en las piedras que ponían en el pectoral, en esas piedras se grababa el nombre de los hijos de Israel, de las 12 tribus. En esas piedras iban grabados 6 y 6 nombres. ¿Ok? Si quieres, repite el video, hermano, para que analices esto que te acabo de explicar. Es muy importante saber que esas 2 piedras que van en la lumbrera del efod son el Urim y el Tumim. Pero la gente empieza a leer Éxodo 28, 30, como te vuelvo a repetir, es donde la primera donde aparece, y lee estas palabras, mira. Ahorita vamos a leer las vestiduras. Te voy a leer Éxodo 28, 30 para que mires cuál es el error, si lo puedes decir, o la falta de revelación
para entender qué es el Urim y el Tumim. Mira, la gente empieza a leer el Éxodo 28, el verso 30, y dice, y pondrás en el pectoral, acuérdese que es el efod con las 2 piedras de ónice, y el pectoral es una bolsita, es como una tipo bolsita, donde ahí se metía las 2 piedras de ónice. Pero aquí no dice que son las 2 piedras de ónice, aquí dice, meterás en el pectoral el Urim y Tumim. Y cuando la gente lee Urim y Tumim, empieza a especular que el Urim y Tumim es esto, que el Urim y Tumim es otro, que el Urim y Tumim es aquello. Y no, tienes que darte cuenta que el Urim y Tumim son esas 2 piedras que van aquí. Y ahorita te voy a dar escrituras de cómo se usaba el Urim y Tumim, escrituras bíblicas, para que te des cuenta que eran esas 2 piedras. No nada más es algo que yo me imagine, es algo que te voy a respaldar con la Biblia. ¿Ok? Pero es muy importante, mira, la gente empieza a leer Éxodo 28:30 y comienza a leer, y pondrás en el pectoral, la bolsita que va pegada al efod, van pegadas esas piezas, se amarraban de aquí, se amarraban de acá abajo del cinturón, iba pegada el efod. Y pondrás en el pectoral del juicio, el pectoral hay que entender que es una vestimenta en donde se va a llevar juicio. ¿Por qué se va a llevar juicio? Porque dentro de ella van a meter Urim y Tumim. Y el Urim y Tumim son esas 2 piedras que van aquí. Eso es lo que hay que entender. Y ahorita que leyendo vas a comprender por qué es que hay que entender eso. El Urim y Tumim no es algo misterioso, que quién sabe. He escuchado que dicen que hasta era que un rollo, que eran, sí, algunos dicen que eran unas piedras, pero a los dicen así como, yo no te lo voy a decir así, yo te voy a explicar con la Biblia cómo lo usaban. Pero mira, dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim. Esa es la primera vez que aparece Urim y Tumim en las escrituras. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim. Ah, caray, ¿qué es Urim y Tumim? Bueno, ya lees antes y te das cuenta que Urim y Tumim, que dentro de las vestiduras que le dio Dios al sacerdote, le dijo que en el efod pusiera 2 piedras. Y tú dices, ¿2 piedras? ¿Para qué? ¿Para qué? Y en ellas iba a grabar los nombres de los hijos de Israel, como memoriales, delante de Dios, dice, ponlos como memoriales. Pero esas mismas piedras las tomaban del efod y las metían en el pectoral. Ahorita te voy a mostrar cómo se usaba el Urim y el Tumim. Dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón. Cuando las piedras iban aquí, iban sobre los hombros de Aarón, porque el peso sacerdotal, la carga del pueblo, la llevaba el sacerdote sobre sus hombros, como un memorial. Pero cuando entraba el sacerdote delante de Dios, las tenía que poner en su corazón, porque se daba un juicio. Mira lo que dice, y para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Cuando entre delante de Jehová, cuando esté delante de la presencia de Jehová, esas piedras pasaban al corazón de Aarón, al pectoral. Se convertían en Urim y Tumim. Una vez que entraban en esa situación de juicio, en esa situación de consulta, porque es consulta, lo que se hacía con el Urim y Tumim, por eso era el Urim y Tumim, porque se consultaba con ellas. Cuando entraban en el corazón, en el pectoral, como consulta se convertían en Urim y Tumim. ¿Ok? Muy importante que entiendas eso, hermano. Ahorita vamos a leer. Cuando entre y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. ¿Ves? Cuando entraba delante de Jehová, cuando estaba delante de la presencia de Jehová, tomaba el Urim, las piedras de ónice y las metía para que fueran como un juicio, para que se hiciera juicio por medio de ellas. Se decía sí o se decía no. Se daba una respuesta positiva o una respuesta negativa. Y esto lo vamos a ir desarrollando mediante la Biblia. La Biblia habla de cómo se usaba. Yo he visto videos, documentales, y como la gente empieza a leer de aquí, no sabe la gente que la Biblia te explica cómo se usaba. Te lo explica, ahorita lo vas a mirar. Hermano, solamente te pido que te quedes y que tengas paciencia. Ahora vamos a leer las vestiduras que te dije en Éxodo 28:4. Que las vestiduras que harán son estas. Dios le está dando instrucciones a Moisés. Le dice, las vestiduras que harán son estas. El pectoral es donde metían las piedras. El efod es en donde ponían las piedras de ónice en las sombreras. El manto, la túnica. Ya si tú quieres saber cómo se ponía cada vestimenta, tienes que ir a Levítico capítulo 8. Ahí te explica cómo Moisés le pone la vestimenta a Aarón, o le dice cómo se ponga la vestimenta, y ya tú vas mirando. La mitra, el cinturón, dice la túnica bordada, la mitra, el cinturón, y el cinturón dice, hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. ¿Ok? Y ya.
Ah, ok. Mira el verso 9 lo que dice. Hagan pues el efod, dice, y tomarás 2 piedras de ónice. Tomarás 2 piedras de ónice. Ahí Dios le empieza a decir que aparte de las vestiduras, tome 2 piedras de ónice. Y tú dices, ¿para qué 2 piedras de ónice, no? ¿Para qué 2 piedras de ónice? Y tomarás 2 piedras de ónice. Esas piedras son las que se convierten en Urim y Tumim. Pero esas piedras van en el efod. Mucha atención, hermano, lo que vamos a hacer ahorita. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Iban a tomar 2 piedras de ónice y en ellas iban a grabar, ¿verdad? Como dice Apocalipsis 2:17, al que venciere, porque para eso se usaba el Urim y Tumim, para consultar, y Dios te decía si ibas a vencer y si no ibas a vencer. Ahorita lo vas a leer, porque Apocalipsis dice, al que venciere le daré una piedrecita blanca, y en ella un nombre escrito, al que venciere, porque la piedrecita blanca significaba un sí, significa que ibas a vencer. Cuando lo consultaban a Dios por medio del Urim y Tumim, eh, había un sí y un no. ¿Ok? Entonces Apocalipsis cuando dice al que venciera le daré una piedrecita blanca, esa piedrecita está hablando de esto, y en la piedrecita escrito un nombre, está hablando del Urim y Tumim, porque en las piedras de ónice grababan los nombres de los hijos de Israel. Mira, y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Grabar en piedras los nombres. ¿Ve? Igual como aparece en Apocalipsis 2:17. Y le daré una piedrecita blanca, que es el Urim, y en ella un nombre escrito, el cual ninguno conoce. Así dice Apocalipsis 2:17. Bien, dice, seis de sus nombres en una piedra, 6 nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al nombre del nacimiento de ellos. Es decir, del menor al menor, del mayor al menor. ¿Verdad? Muy bien. De obra de grabador en piedra, como grabadoras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod. Atención, pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod. Las iba a poner sobre las sombreras y les iba a hacer engastes de oro y todo para que las piedras estuvieran acomodadas aquí. ¿Ok? Y esto es lo que deben las personas de entender cuando leen, que esas piedras no quedaban fijas ahí. Porque cuando lees el verso 30, donde Dios dice, y meterás en el pectoral Urim y Tumim, Dios no está hablando de nada que no haya dicho antes. Dios no está hablando de algo que no haya explicado antes, que Moisés no supiera. No, le está diciendo a Moisés, cuando entres delante de Jehová, vas a meter ahí algo que se va a convertir en Urim y Tumim, que son esas 2 piedras. Pero tú no te das cuenta cuando lo lees así, porque, hermano, tiene que venir Dios a mostrarte. Yo muchas veces he leído esto. Y muchas veces he leído las otras escrituras que te he dado, pero yo no me daba cuenta, hermano, de que el Urim y Tumim eran esas 2 piedras, hasta que se despertó mi deseo de saber qué era el Urim y Tumim, y como siempre le pedí a Dios que me enseñara, como siempre yo le pido a Dios que me enseñe, y Dios me mostró cómo se usaba el Urim y Tumim, y por eso yo te estoy explicando esto. Y ahorita vas a ver algunas escrituras donde te voy a mostrar cómo se usó el Urim y Tumim en algunas ocasiones, en base a lo que yo te estoy explicando aquí. Quitaban las piedras del efod y las metían en el pectoral. Mucha atención, hermano. Dice, del efod y pondrás las piedras y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Continuamente las iba a llevar aquí, en sus hombros. Pero cuando entrara delante de Jehová, cuando estuviera en la presencia de Dios, delante de Dios, o a consultar algo, juicio, quitaba las 2 piedras y las metía aquí. ¿Por qué digo esto? Vamos a leer algunos ejemplos de cómo se usaba el Urim y Tumim. Pero antes quiero, hermano, que quede bien claro esto que acabo de explicar. Yo estoy diciendo que el Urim y Tumim eran 2 piedras que estaban en el efod y que las quitaban cuando iban a consultar a Jehová, cuando iban a consultar algún juicio del pueblo, y las metían en el pectoral. ¿Ok? Cuando la gente lee acerca de este tema, lee el versículo 30 donde dice, y meterás en ellas Urim y Tumim, y como la gente no sabe que el Urim y Tumim son esas 2 piedras, la gente empieza a divagar en el misterio y decir que Urim y Tumim era esto, que el Urim y Tumim era aquello, y no. Hay que entender que el Urim y Tumim son esas piedras que están en el efod. Con eso vamos a seguir adelante y mira cómo se usaba el Urim y Tumim. Te voy a dar un ejemplo, varios ejemplos.
Hubo una ocasión en donde Saúl, bueno, Saúl perseguía al rey David. Y el rey David consultó por medio del Urim y Tumim, porque el rey David siempre se metía en las cuestiones de sacerdotes, se comía hasta los panes de la proposición, se atrevió a comérselos y no le pasó nada. Entonces eran panes sagrados. El rey David tenía esa cualidad. Pero en una ocasión, mira, vamos a ver 1 Samuel capítulo 23, acompáñame a leer 1 Samuel capítulo 23, hermano, el versículo 9. Fíjate bien lo que dice, porque ahí David consulta Urim y Tumim. Ok, ok. Algo sucede acá, que huye el sacerdote y se lleva el efod. Pero recuerda que el efod es una pieza que lleva pegada, amarrada, el pectoral. O sea, el efod y el pectoral no se podían quitar como las demás piezas. Te puedes quitar la túnica sagrada, te puedes quitar la mitra, el cinturón, el manto, pero no te puedes quitar el efod y aparte el pectoral, porque iban juntos. Eso tú lo vas a leer en Éxodo 28. Tú en tu casa lees Éxodo 28 detalladamente y, y te vas a dar cuenta. Mira, vamos a ver cómo se usaba el Urim y Tumim. En 1 Samuel capítulo 23, pero hermano, me fui ahorita leyendo por aquí porque como casi ya no utilizo esta Biblia, utilizo más el teléfono. En mi teléfono ahí le cambio, le muevo y le pico los versículos para no andar ojeando. Entonces aquí andaba leyendo atrás el contexto para no equivocarme en cuanto a lo que voy a decir. Resulta que en el capítulo 22, Saúl manda a matar a todos los sacerdotes de Nob. ¿Por qué? Porque David va y pide ayuda al templo y ahí en ese lugar a donde llega Nob, hay sacerdotes, hay muchos sacerdotes, pero hay ahí un pastor, un líder de los pastores de Saúl. Y como Saúl quiere matar a David, ese pastor va de chismoso con Saúl y le dice, he visto a David y he visto que los sacerdotes ayudaron a David, porque David llegó pidiendo comidas, ahí es donde se comió los panes de la proposición y donde le dieron la espada de Goliat. Él llegó pidiendo una espada y le dieron la espada de Goliat que estaba detrás del efod, escondida. Entonces, para no explicar tanto, Saúl se molesta y manda a matar a todos los sacerdotes. Los manda a matar porque ayudaron a su enemigo. Para él su enemigo era David. Entonces, ¿qué pasa? Abiatar, un sacerdote que se llama Abiatar, toma el efod y huye hacia donde está David, pero se lleva el efod. Y es aquí donde tienes que poner mucha atención. Por eso te digo que tú tienes que entender que en el efod estaban las dos piedras de ónice, que son el Urim, que se convertían en el Urim y Tumim. ¿Por qué? Porque la Biblia te lo dice. Mira lo que dice 1 Samuel, capítulo 23, es la continuación de lo que te acabo de explicar. Capítulo 23, versículo 9. Mira lo que dice. Dice, mas entendiendo David que Saúl lidiaba el mal contra él, dice, dijo a Abiatar, sacerdote, era un sacerdote, trae el efod. le dice, entendiendo, David entiende que David se encuentra en una ciudad que se llama Keila, y David entiende que Saúl viene contra él. Y Saúl se acerca con el sacerdote Abiatar y le dice, Abiatar, tráeme el efod, acércame el efod. Y tú dices, ¿para qué? ¿Para qué le pide el efod? ¿Por qué le pide el efod? ¿Qué hay en el efod? ¿Qué hay en el efod? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Por qué David le pide el efod al sacerdote? Al sacerdote, Abiatar. Acuérdate que era vestimenta de los sacerdotes. Y Abiatar había tomado el efod y se lo había traído. Había escapado con el efod. Entonces, fíjate la situación de lo que está pasando ahí. Abiatar sabe que va a ocupar el efod. Y por eso lo toma y escapa de Nob y llega a David. Y David se acerca con él y le dice, Abiatar, acércame el efod. ¿Y qué va a pasar? Fíjate lo que va a pasar. ¿Qué hay en el efod tan importante que algo va a pasar ahí? Mira lo que dice el verso 10. Y dijo David, después de que le dice, Abiatar, trae el efod,
Abiatar le acerca el efod, que es la vestimenta con las sombreras y el pectoral pegado. Dice, y dijo David, Jehová, Dios de Israel. Después de que le pasa el efod, mira lo que hace David. Consulta a Dios. Lo mismo que hacía el sacerdote, lo hace David, consulta a Dios. Le dice, y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la ciudad por causa mía. Dice, y así es como se consultaba el efod, haciendo preguntas. Fíjate bien. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? Y ahí es donde Dios respondía, un sí o un no. Y fíjate, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Acuérdate que tiene el efod y está consultando a Dios. Tienes que tener en cuenta eso. Pidió el efod para consultar a Dios. ¿Qué hay en el efod? ¿Qué hay en el efod? Las dos piedras de ónice que se meten en el pectoral y se consulta a Dios. Dice, descenderá Saúl como oído tu siervo, Jehová de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí. ¿Cómo le respondió Jehová? David dijo, tráeme el efod, Abiatar, tráeme el efod, voy a consultar a Dios. Y le empieza a hacer preguntas y Dios le responde por medio de lo que había en el efod, las dos piedras, y por medio de lo que había en el efod, le responde Dios, sí, sí. Es decir, David tomó una de las piedras y la respuesta fue sí, descenderá. O sea que sí iba a descender Saúl a buscar a David. Díjolo David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, otra vez sí, os entregarán. ¿Te fijas, hermano? David entonces se levantó con los hombres, que eran como 600, salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. En ese texto se nos explica, hermano, que David pide el efod al sacerdote Abiatar. Y cuando tú lo lees así, sin tener ninguna idea, ni siquiera te imaginas que va a consultar por medio de Urim y Tumim, porque aquí no dice Urim y Tumim, aquí no dice. O sea que cuando la gente estudia el Urim y Tumim, toma la concordancia y así lo hice yo también, porque es lo más lógico que uno va a hacer. Va a estudiar el tema del Urim y Tumim, tomas la concordancia y buscas Urim y Tumim. Y todos los textos que ahí te hablan, tú tratas de comprender de qué se trata, qué es el Urim y Tumim. Pero cuando viene Dios, hermano, y Dios te quiere mostrar algo, y te lo digo con toda humildad de mi corazón, hermano, Dios te iba más allá siempre. Siempre te iba más allá de lo que te puede ofrecer tu propia capacidad o tu propio conocimiento. Siempre la gloria sea para Dios, hermano. Mira, ahora vamos a leer otro igual, donde se consulta el Urim y Tumim. Esto viene en 1 Samuel, el capítulo 30. Vamos a leer el capítulo 30. El capítulo 30. 1 Samuel 30. Dios mío. Vamos a ver. Se pegó. Bien, 1 Samuel 30. El verso 7. Mira, ahora qué pasa. Vienen unos hombres, los de Amalek. Vienen hombres de Amalek y secuestran el pueblo. Secuestran el pueblo donde está David. ¿Y qué pasa David? ¿Qué pasa? David se entera y mira lo que pasa. Y dijo David, el Urim y Tumim, también quiero decirte que siempre se usaba en cuestiones de guerra. Ya era algo que ellos conocían, los antiguos, que cuando había guerra, por eso es que la Biblia dice en un texto que cuando Saúl tenía guerra con los filisteos, Dios no le respondía ni por profeta, ni por sueños, y ni por Urim, porque era como consultaban acerca de la guerra. También en Números capítulo 24, me parece, no estoy seguro, hay un texto que habla acerca de Josué, y cuando Dios lo presenta al pueblo y les dice, por medio del Urim entrarán y por medio de él saldrán. ¿Por qué? Porque
Era por medio del Urim que entraban y salían los israelitas para conquistar la tierra prometida. El sacerdote cargaba el efod y consultaba a Dios acerca de si hacían algo, si no lo hacían. Ahorita voy a ver si encuentro el texto y te lo voy a dar. Pero mientras vamos a leer aquí, en las cuestiones de guerra, hay que entender que se usaba el Urim y el Tumim. Mira lo que dice aquí. Dice el verso 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, otra vez le vuelve a pedir el efod. Yo te ruego que me acerques el efod. ¿Qué va a pasar? Le pido otra vez el efod. ¿Qué va a pasar? ¿Qué te imaginas que va a pasar? ¿Mm? Abiatar, yo te ruego que me acerques el efod. Otra vez le pide el efod David, en otra situación. ¿Qué va a pasar? ¿Para qué le pidió el efod? Vamos a ver para qué le pidió el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Él se lo acercó el efod, le dijo, ten David, aquí está el efod. ¿Qué hay en el efod? David, ¿para qué quieres el efod? Y David consultó a Jehová. Otra vez toma el efod, otra vez toma las piedras que están en el efod. No pidió el pectoral, no pidió otra vestimenta de las que Dios le mencionó en Éxodo 28 a Moisés. Pide el efod. El efod. No le dice, préstame el pectoral porque voy a meter ahí quién sabe qué cosa. No, le dice, préstame el efod. El efod. Y tú vas a ver otro texto que te voy a mostrar ahorita donde claramente te dice que en el efod es donde se lleva el urim y el tumim. Aquellas piedras con las que se utilizan para consultar el juicio de los hijos de Israel. Para consultar el juicio. Mira lo que dice. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Dice, y David consultó a Jehová. Y David consultó a Jehová, diciendo, y otra vez las preguntas, porque así es como se usaba el Urim y Tumim. Y otra vez las preguntas. ¿Perseguiré a estos merodeadores? Acuérdate que habían ido a raptar el pueblo. ¿Perseguiré a estos merodeadores? Primera pregunta. La segunda pregunta, ¿los podré alcanzar? Siempre eran dos preguntas. Siempre. Tú lo vas a ver en el otro texto que te enseñé, en este y en otro que te voy a enseñar también. Dice, son detalles, detalles. Mira, yo ahorita te estoy explicando nada más. De la manera, trato de hacerlo de la manera más sencilla porque no me gusta que se alarguen mucho los videos. Pero todo este tema, si lo quieres estudiar, hermano, estudia la profundidad más y te vas a dar cuenta que es bien bonito este tema, bien interesante. Yo me he dado cuenta de algunas cosas porque Dios le ha placido mostrarme algunas cosas como lo que te dije de Apocalipsis 2:17. Ahí se habla del Urim, porque dice que hay una piedrecita donde está un nombre escrito. No más que simplemente que no se utiliza la palabra Urim, pero se utiliza aquello que era el Urim, una piedra con un nombre escrito. Y también se habla de batallas. Pelearé con espada. Así dice algo así el texto. Pero dice que si vences, porque eso es lo que pasaba. Si vencías, salía el Urim. Con una piedrecita con un nombre escrito. Entonces, tú estudia más a fondo si tú quieres saber más acerca de esto. Yo te estoy hablando nada más de lo que Dios me mostró, me muestra, y te lo estoy compartiendo. Pero yo sé que hay más, hermano, hay más. Dice que hay más, siempre en Dios hay más, hermano. Si a ti te interesa este tema, sobre todo si eres un religioso, sobre todo si eres un judío, de los que están construyendo el templo, en los días de Esdras, de Nehemías, ocupaban el Urim y el Tumim para saber quién era de la tribu Leví y quién no. Ahorita no sé cómo le van a hacer para sacar un sacerdote o los sacerdotes, pero en aquellos tiempos se ocupaba el Urim y el Tumim para saber quiénes eran y quién no eran. Ahorita si alcanzamos lo vamos a leer también. Vas a ocupar Urim y Tumim. Es parte de las vestimentas sacerdotales. Vas a hacer sus vestimentas sacerdotales sin Urim y Tumim, o sin, por lo menos sin saber qué es Urim y Tumim. Entonces es muy importante ver este video, hermano, y profundizarse más. ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? Detalles, dos preguntas siempre. ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos. Le dio una respuesta positiva, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Le dio dos respuestas, síguelos, y luego le dijo, los alcanzarás y los librarás. ¿Ok? Entonces, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torre de Besor, y ya, ahí ya sigue la historia. Logran uh, traerse a estas personas
que se habían llevado cautivas. Ahora te voy a leer otro testimonio acerca del Urim y Tumim que viene en 1 Samuel 14. Y esto sí, hermano, te voy a pedir que lo leas mucho en tu casa. Yo te voy a dar el resumen. Te voy a dar simplemente los puntos principales para hablar del Urim y Tumim. Pero esto que está escrito aquí es algo tremendo. Tremendo. Viene léelo, analízalo, imagínate lo que lees y viene una situación donde no puedes agarrar ni a derecha ni a izquierda. Viene una situación bien tremenda y por eso es que consultan Urim y Tumim aquí. Yo nada más te voy a hablar del resumen para explicarte cómo se consulta el Urim y Tumim. Pero si tú en tu casa tienes oportunidad, léelo detenidamente. 1 Samuel 14 es como una historia, pero una historia bien tremenda y poderosa. Mira, te voy a leer el versículo 3, nada más. No puedo detenerme a explicar todo lo que pasa ahí, porque pasan muchas cosas, y de hecho hasta el arca de Dios está ahí presente, y a Jonatán le cambian los ojos porque está el arca de Dios ahí, le cambia el color de los ojos porque come miel, y Saúl había dicho que nadie comiera, y dice después Saúl, si es mi hijo el que pecó, él va a morir, juro que va a morir. O sea, hay una situación bien tremenda, pero bien poderosa. Pero yo solamente me voy a centrar en explicarte cómo se utiliza el Urim y Tumim aquí. Te voy a dar un resumen de lo que pasa ahí, mira. Empiezas a leer 1 Samuel 14 y pones atención en el versículo 3. ¿Por qué? Porque este versículo 3 va a trascender más adelante en la historia. Mira lo que dice, hablando del Urim y Tumim, mira lo que dice. 1 Samuel 14, 3. Y Ahías, hijo de Itob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Eli, del sacerdote, de Levita, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo. ¿Se acuerdas quién es Eli? Quien cayó para atrás y murió, porque sus hijos eran muy malos sacerdotes. Dice, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo. Dice, y Ahías, hijo de Itob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Tú dices, ¿por qué da ese dato? ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué el escritor da ese dato de que llevaba el efod? ¿Por qué te dice, y Ahías, y te da su descendencia, y te dice, llevaba el efod? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué te imaginas que va a pasar? ¿Por qué te dice que llevaba el efod? ¿Por qué te explica el escritor que Ahías el sacerdote llevaba el efod? Es todo lo que te dice de él. Llevaba el efod. ¿Qué va a pasar? Pues ¿qué va a pasar? Te lo está escribiendo porque más adelante van a utilizar el efod. Pero si tú no te grabas bien esto, tú vas a leer lo demás y vas a ver que consultan a Dios y vas a ver que hacen preguntas igual y vas a ver que hay respuestas, pero si tú no te grabas que Ahías llevaba el efod, no vas a entender, no vas a saber de qué manera consultaron Urim y Tumim. Pero cuando tú entiendes que el escritor escribió en 1 Samuel 14:3 que Ahías, el sacerdote que andaba ahí con Saúl, llevaba el efod, entonces tú ya sabes, vas a entender más qué es lo que pasó más adelante, que ahorita te voy a explicar. Mira lo que dice, y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Acuérdate que en el efod en las sombras del efod van las dos piedras de ónice, que se convierten en el Urim y Tumim, que es algo que tienes que entender cuando lees Éxodo 28. No nada más leer Éxodo 28:30 y meterás en el pectoral Urim y Tumim. ¿Y qué es Urim y Tumim? ¿Qué es? No, meterás en el pectoral Urim y Tumim. Acuérdate que esas dos piedras van en el efod, se quitan y se convierten en Urim y Tumim. Ahora tú ya lo sabes. Ya lo sabes, y cuando lees esto ya no lo vas a leer a ciegas porque vas a saber que en el efod se guardaba el Urim y el Tumim. ¿Ok? Y ahí es hijo de Top, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Llevaba el efod. Okay. El sacerdote llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. ¿Ves? No sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Se fue y fue con su guardaespaldas o su paje de armas o ayudante. Y le dijo, vamos a meternos a los filisteos, a ver, si nos dicen esto, entramos. Si nos dicen que nos quedemos, pues significa que Dios no está con nosotros. Esta señal habrá entre nosotros. ¿Ve? Se va Jonatán, pero en esa ida se come miel. Y Dios le había dicho al pueblo que nadie comiera miel, que se mantuvieran en ayuno. Entonces el pueblo obedece el ayuno, pero cuando se da un enfrentamiento con los enemigos, el pueblo empieza a comer carne con sangre. Y Saúl se enoja. O sea que todos pecan ahí.
Todos pecan. Jonatán se va, mata a los filisteos, pero rompe el juramento. Hay un juramento de que nadie iba a gustar comida y Jonatán comió miel. Y por eso Saúl dice después, aunque fuera Jonatán el que pecó, va a morir. ¿Por qué? Porque él consulta a Dios y Dios no le da respuesta, no le responde, no le da respuesta y Saúl dice, algo está pasando aquí. Según lo que, por eso digo, tú lees y te das cuenta de lo que está pasando, te imaginas y dices, wow, qué cosa tan tremenda está pasando ahí, porque todos están en pecado y todos hicieron algo mal y Saúl no sabe por qué Dios no lo contesta y es una cosa así bien tremenda. Cuando yo lo leí me gustó mucho, que desvelé la noche leyendo porque dije, Señor, qué tremenda es la cuestión. Es como la situación que estamos ahorita en el mundo. Nadie se puede mover, nadie puede avanzar, nadie puede hacer algo porque siempre hay algo que lo detiene. Haces esto, pero esto. Haces aquello, pero esto. Y vas para allá, pero no puedes porque hay que ir para acá. Y vas para acá, pero no puedes porque tienes que ir para allá. Y así. Así en esa situación está envuelto aquí, 1 Samuel 14. Entonces, el pueblo come sangre. Saúl rompió el juramento. Perdón, Jonatán rompió el juramento. El pueblo come sangre. Y Saúl no sabe si está haciendo bien las cosas o mal, porque lo acusan de que está siendo muy duro con el pueblo. Y como Dios le dio una victoria a Jonatán, aunque rompió el juramento, pero mató muchos enemigos, Saúl quiere consultar a Dios acerca de sus enemigos y los acaba de una vez, los extermina, y Dios no le responde, entonces él dice, bueno, ¿quién está mal? ¿Quién está mal? Algo aquí está pasando. Saúl entiende que algo está pasando. Pero llegamos ahí y en ese momento tú ya sabes que el sacerdote, que ya te explico 1 Samuel 14, que el sacerdote lleva el efod. Y mire lo que pasa en el versículo 36. Este video, repito, hermano, es muy importante poner mucha atención en lo que se va desarrollando aquí en la palabra de Dios para poder entender bien el mensaje y qué es el Urim y Tumim. Mira lo que dice 1 Samuel, el 14, estamos viendo el 14, leímos en el 3 que el sacerdote lleva el efod. Ahora hay que acercarnos al 36, pero con esta idea de que el sacerdote lleve el efod. Mira lo que dice el 36. Dice, y dijo Saúl, fíjate Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos. ¿Mm? Te voy a leer el 31 nomás para que veas lo que estoy diciendo no es mentira. Me leí lo que dice el 31. Hirieron en aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Jalón. Pero el pueblo estaba muy cansado. Estaban cansados y no habían comido. Y se lanzó el pueblo sobre el botín. Se lanzaron sobre el botín. Y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo. Los degollaron en el suelo. Ni siquiera tomaron un lugar para degollarlos. Y el pueblo los comió con sangre. ¿Ves? El pueblo pecó. También Jonatán había pecado porque había roto un juramento. ¿Ves? Eso lo cuenta en el 26. Entró pues el pueblo en el bosque y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca. El pueblo llegó a un lugar donde había miel, pero no comía, porque el pueblo temía el juramento. ¿Ves? Había un juramento. Estoy viendo un resumen. Pero Jonatán había oído cuando su padre había juramentado al pueblo. Y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Rompió el juramento, comió. Y era un juramento que habían hecho delante de Dios porque ahí estaba el arca de Dios. O sea que te digo que era una cosa bien tremenda. Porque todos cayeron en error. El pueblo por comer sangre, Jonatán por romper el juramento y Saúl porque lo acusaban de que estaba. Mira lo que dice el 29, respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. ¿Te fijas la situación? Estaban acusando a Saúl de algo que no estaba haciendo las cosas bien. Mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos. O sea, rompió el juramento, pero fueron aclarados sus ojos por comer miel y le dieron una gran victoria por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho mayor estrago entre los filisteos? ¿Ves? Hay una situación ahí muy, muy enredosa. Pero vamos a ver. Vamos a leer el 36 porque acuérdate que el verso 3 nos dijo que ahí traía el efod. Dice, y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote. Fíjate lo que dijo el sacerdote. ¿Quién es el sacerdote? Es Abiatar, que trae el efod. Y mira lo que propone.
Dice, fíjate, para esto ya sabes que el sacerdote trae el efod. Por eso te explica el escritor que trae el efod. Porque aquí el sacerdote entra en escena y dice, dijo luego el sacerdote, Aitob, dice, acerquémonos aquí a Dios. Lo que está diciendo es, consultemos aquí a Dios. No lo digo yo, mira lo que dice. Dice, dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y mira, igual que David como consultaba a Dios, siempre. Y Saúl consultó a Dios. Pero para eso tú ya entiendes que cuando el sacerdote dijo, acerquémonos aquí a Dios, el sacerdote, la Biblia ya te explicó que él traía el efod. En el 3 te explicó que traía el efod. Entonces mira lo que pasa en el 37. Y Saúl consultó a Dios. ¿Ves? Le dice al sacerdote Aitob, está bien. Saúl le dice a Aitob, hay que consultar a Dios. ¿Traes tu efod? Sí, sí traigo el efod. Aquí traigo el efod. Vamos a consultar a Dios. ¿Y qué va a pasar? Preguntas. Preguntas. Mira, descenderé, y Saúl consultó a Dios, descenderé tras los filisteos, ¿viste? Igualito que David, pide el efod y consulta a Dios. Descenderé tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel, mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Dios no le respondió. Es decir, salió la negativa 2 veces, por eso es que hacían 2 preguntas todo el tiempo. Entonces Saúl se da cuenta de que algo está pasando porque no recibió respuesta de Dios. No recibió una respuesta que él esperaba. Mira, mas Jehová no le respondió, no dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo. Para esto Saúl ya entendió que algo está pasando. Venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Este pecado hoy es la situación que te explicaba. Todos están en pecado. Pero él quiere saber quién es el culpable. ¿Y qué utiliza? Utiliza el Urim y el Tumim. Mira, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. O sea, ¿por qué Dios no me ha respondido? ¿Por qué Dios no me da una respuesta positiva? ¿Por qué no me responde? Dice, y ved en qué está consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuera en Jonatán mi hijo, que aunque la culpa fuera en Jonatán, de seguro morirá, dice. No me importa que sea mi hijo, el que sea culpable de que Dios que salva a Israel no me responda, ese va a morir. No importa que sea mi hijo, dice Saúl. Salva a Israel que aunque y fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Nadie sabía qué estaba pasando. Para esto tú lees, hermano. Está bien bonito este capítulo. Bueno, bonito, pero a la vez está tremendo. El pueblo quien le respondiese, dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado, acuérdate que el Urim y Tumim son 2 piedras. Entonces, no se puede echar suerte sobre el pueblo, Saúl y Jonatán. Son 3. Son 3 los que pueden ser culpables. ¿Qué hace Saúl? Saúl los va separando y va haciendo un estilo de eliminación. Se pone él con Jonatán, su hijo, y del otro lado se pone el pueblo, porque acuérdate que el pueblo comió sangre. O sea que todos tenían pecado, pero Saúl no sabía por qué, Dios no lo respondía. Y fíjate lo que pasa, eso no lo estoy inventando yo, aquí lo vas a leer. Mira, dice, dijo luego a Israel, vosotros estaréis a un lado, el pueblo, dice, y yo y Jonatán, mi hijo, estaremos al otro lado. O sea, de la izquierda uno y de la derecha otros, porque eran 2 piedras de ónice, acuérdate. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta. Pero acuérdate que es mediante consultar a Jehová por medio del efod. Porque acuérdate que el sacerdote trae el efod y él consultó a Dios y ahora Saúl está separando el pueblo de él y Jonatán y le pide a Dios, Señor, da suerte perfecta, ¿verdad? Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, es decir, salieron culpables, el pueblo se libró y el pueblo salió libre, es decir, se sacó el Urim o el Tumim y la piedra que representaba a Jonatán perdón, la piedra que representaba al pueblo salió y el pueblo quedó libre. Y se quedó dentro ¿por qué? Porque se estaba llevando a cabo un juicio. Acuérdate que el Urim Tumim era utilizado para llevar el juicio de los hijos de Israel. Así es como lo hacían, con medio del efod y el Urim y el Urim, y el efod y las piedras, y las metían y se convertían en piedras en el Urim y Tumim, que eran usadas para llevar situaciones a juicio delante de Dios
con los hijos de Israel. Y eso es lo que está pasando aquí. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta. No te imagines que echarme un volado, esas cosas no. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl y el pueblo salió libre. Salió libre el pueblo. Entonces quedaron Saúl y Jonatán. El pueblo salió libre y quedaron Saúl y Jonatán. Nuevamente quedaron dos. Y Saúl dijo, echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. ¿Ok? Y la suerte cayó sobre Jonatán. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Es decir, el culpable fue Jonatán. Porque rompió el juramento. Y como yo te expliqué antes, estaba el arca de Dios presente ahí. Entonces, el que sale culpable es Jonatán en esa situación, en esta ocasión. Dice, y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Declárame lo que has hecho. Porque ella entiende que por causa de Jonatán no recibe respuesta de parte de Dios acerca de sus enemigos cuando consultó con el efod. Todo esto en contexto viene aquí. Y Jonatán lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano. ¿Y he de morir? Y Saúl respondió, dijo, comí poquita miel, ¿voy a morir por eso? Y Saúl respondió, así me haga Dios y hoy me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Fíjate la situación. Salió culpable en el mismo tiempo, pero el pueblo lo defiende y dice el pueblo que ha actuado con Dios. Por eso te digo que aquí en este texto está envuelta una situación así como está el mundo, así. El mundo está envuelto en una situación así. Ahorita no te voy a explicar, hermano, pero está envuelto en una situación tremenda en donde nadie puede hacer nada. El único que tiene el conocimiento y las cosas bien trazadas ya es el Creador, a pesar de que el mundo esté así. Es una situación donde el enemigo quiere tomar control del mundo, pero no puede, y quiere hacerlo de una manera que él piensa que va a poder, pero pues no se puede, y nosotros queremos movernos para allá, pero no podemos, pero también quisiera movernos para acá, pero tampoco se puede, entonces siempre hay esa situación. Vivimos para ser así, vivimos en el mundo de la ciencia, el bien y el mal. ¿Sí? Cuando Adán probó el árbol de la ciencia, el bien y el mal, es eso. Entró en el mundo, él nada más conocía a Dios. Ya lo explico en otros videos. Cuando Dios lo hizo, él nada más conocía a Dios. Él no estaba en esa situación donde Dios después dice, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Adán no estaba en esa situación. Adán estaba en la situación donde tenía una conexión con su creador nada más. Come el árbol de la ciencia del bien y el mal, come ese árbol y entra dentro de la situación espiritual en la que está el mundo. El bien y el mal. ¿Me muevo o no me muevo? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo soy o no soy? Los humanos en esa situación espiritual estamos. Por eso es que no nos podemos mover ni a un lado ni a otro, no podemos hacer una cosa ni otra. Todo está bien regulado de esa manera. Es la situación espiritual en la que vivimos todos. Bien, entonces, hermano, aquí vemos que se consulta nuevamente el Urim y el Tumim. Y dice el pueblo, vive Jehová que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra. No va a morir Jonatán, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, ya no consultó, dice, de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Bien, ¿te fijas, hermano, cómo era usado el Urim y el Tumim? Es muy importante entender que el Urim y el Tumim eran esas dos piedras que estaban en el efod. Por eso, la Biblia te explica en 1 Samuel 14, lo voy a repetir, que el sacerdote traía el efod. Por eso David, cuando iba a consultar a Dios, con dos preguntas, le decía a Abiatar, tráeme el efod. Y cuando le traía el efod, consultaba a Dios. Usaban el Urim y el Tumim. Hay gente que cuando lee que echaban suertes, dicen que es malo, pero es que tienen que saber cómo echaban suertes. Echaban suertes, pero basados en lo que Dios estableció para el juicio de los hijos de Israel, que era el Urim y el Tumim. No es que se echaran volados o jugaran a la baraja o cosas que la gente se imagina sin conocer a Dios, porque siempre la gente atea o la gente que no sabe habla sin conocer a Dios, habla en total ignorancia y hablan como si supieran. Yo cuando no sé algo, yo digo, no sé, yo no sé. Yo no voy hablo a lo que me imagino, no, yo no sé.
no sé y ya, porque yo no sé todas las cosas, pero lo que sé sí lo hablo. Y bueno, mira hermano, aparece otro texto, por ejemplo, que te mencionaba bueno, déjame ver si encuentro, ya corrieron 50 minutos. Déjame nada más ver si encuentro Jeremías, no, Nehemías 7, Nehemías 7. mm, Esdras, Nehemías, ah, mm, déjame ver, aquí está, Nehemías 7, hermano, 7, vamos a ver qué versículo es 45. Vamos a ver, 7, 7, 46, vamos a ver. No. Nehemías, permíteme, hermano, es que 65, mira lo que dice. Dice, bueno, 63, y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galadita, y le llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías, eran levitas, personas que decían que eran levitas. Dice, estos buscaron su registro de genealogías y no se halló. O sea, no se halló, no se podía comprobar que eran levitas. Dice, ¿y qué hicieron? Y fueron excluidos del sacerdocio, fueron excluidos porque no tenían la seguridad de que fueran personas que fueran de la tribu de Leví. La tribu de Leví es la tribu designada por Dios para que ejerciera el sacerdocio. Estas personas, como no estaban seguras, no tenían la seguridad de que eran de la tribu de Leví, las excluyeron del sacerdocio. ¿Pero qué iban a hacer? Dice, y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas, fíjate, que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Se les ordenó que no comieran de las cosas más santas, o sea, que no participaran de lo que participaban los sacerdotes, hasta que llegara un sacerdote que tuviera Urim y Tumim. Es decir, les iban a echar suertes, les iban a echar suertes con el Urim y Tumim, nuevamente, para ver si eran o no eran de la tribu de Levi. Se iba a dar un sí o un no, se iba a dar una respuesta positiva o una respuesta negativa con estas personas que no se sabía si eran de la tribu de Leví o no. Entonces, ¿qué iban a hacer? Iba a llegar el sacerdote con el Urim Tumim, iba a decir, las iba a meter en el pectoral del juicio porque eran hijos de Israel, y iba a decir si son o no son, no son o si son, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo aquí, hermano. También vas a encontrar acerca del Urim y Tumim en Moisés cuando... Esto lo aprendes cuando lees la concordancia, hermano. Tu Tumim y Turim sean para tu varón piadoso, dice Moisés cuando le da las bendiciones a los hijos de Israel. ¿Verdad? También cuando léelo, hermano, cuando te traen a Josué delante del pueblo, Dios les dice que por medio del Urim y Tumim van a entrar y salir en las guerras. Entonces, todos esos textos, hermano, te hablan de cómo se usaba el Urim y Tumim. Cómo se usaba el Urim y Tumim, y cómo... Bueno, no recuerdo qué capítulo es, ¿verdad, hermano? Pero bueno, yo creo que con esto, hermano, es un muy buen avance sobre este tema tan bonito, el Urim y Tumim, hermano. Instrumentos, piedras que usaban los sacerdotes para saber asuntos, donde consultaban a Jehová para saber asuntos acerca de cosas que ellos querían saber, ¿verdad? Entonces, hermano, Dios te bendiga. Espero que esto que acabamos de aprender te sirva, hermano, te beneficies de ello y sigamos adelante estudiando la palabra de Dios. Dios te bendiga, hermano. Amén. Urim y Tumim.